Tová Umetuká, Lekulam, que tengamos un buen año. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, que va a ser una clase especial en la que vamos a centrarnos en algunos aspectos que tienen que ver, o en un texto que tiene que ver con un texto de los profetas, en el que además, o que ha sido analizado desde otra perspectiva. Ahora bien, antes de llegar ahí, somos conscientes de que hoy es el último día del mes de Elul. Se termina este año y va a comenzar un año. Y fijaos, esta denominación, el nombre Elul para este mes, la encontramos por primera vez en el libro de Nehemia. Y se nos dice además que en ese día sucede algo muy, muy, muy especial, que es que en la época de la reconstrucción, de Shivat Zion, del regreso a Jerusalén, fue completada la dificultosa obra de construir la muralla de Jerusalén. Ahora bien, esta reconstrucción nos retrotrae, o este momento de la reconstrucción, nos retrotrae por un instante, a la idea, o a reflexionar sobre la idea de la profecía. Y de la profecía desde el punto de vista de la autenticidad o veracidad de la misma. Fijaos lo que nos dice Nehemia. Nehemia nos dice que el creador del mundo les reprocha que se hayan negado a la construcción o a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Así que van a ser recordados por sus actos. Y también Noadiá, la Neviá, la profetisa. Ahora, Noadiá y también otros Nevi'im fueron Nevi'ei Sheker, personas que hicieron todo lo posible para que la tarea de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén no fuese completada. Y esto nos hace reflexionar de nuevo, o recordar cuál es el origen de la nebuá. La nebuá puede ser solicitada, pero no siempre es entregada. No es algo que esté en manos de la voluntad del profeta o de la profetisa, como vemos aquí. Bueno, por lo tanto, por una parte vemos que aparece de repente esta denominación, Elul, de nuevo la volvemos a encontrar en algunos otros escritos, y vamos a explorar por un instante el origen etimológico de la palabra, del término. Un término que importamos de otra cultura, que tomamos de otro entorno cultural o de otro, de otro grupo cultural. Una vez, debido a que no podemos determinar exactamente si procede del acadio o del arameo, tenemos que explorar cuáles son los significados de la raíz de esta palabra en ambos idiomas. Fijaos, en acadio, la palabra olulu tiene que ver con los términos ketzio, tiur, vejapara. Por un lado, cosecha, por otro lado, purificación y redención, lo cual tiene una cierta lógica dentro del entorno del Oriente Medio. La palabra katzio, cosecha, estamos en el mes de septiembre, sabréis que se termina la recolección de muchos frutos en esta época, en aquella zona en el hemisferio norte, y dependiendo de las zonas. Y por otra parte, la otra acepción, pureza, purificación y redención, sí que se referiría más a este tiempo que estamos viviendo. Y por otra parte, la palabra
en aramit es elel, o la raíz de uno de los términos que encontramos, elel, que significa hipush, búsqueda. Así que estas 4 ideas, la de la recolección de la cosecha, ha terminado un año y podemos observar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hemos hecho, qué hemos aportado, qué nos han aportado las demás personas. La purificación, este mes de preparación que hemos vivido para llegar esta tarde, esta noche, a Rosh Hashanah, al comienzo del año, la redención, todas aquellas acciones que hemos tratado de corregir, y también la búsqueda que comenzamos o que hemos desarrollado también durante todo este mes, mirando hacia el año que comienza. Y con esto, simplemente quería introducir el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el sentido de la vida. Hablamos sobre renovación, Shuvá y existencia, como bien recordábamos en los psukim de los que ya habíamos hablado hace algunas lecciones. Y cuando hablamos del sentido de la vida, no podemos dejar de mencionar a los hermanos Monty Python. Los Monty Python hicieron en los años 80 una película que precisamente trata sobre este tema y que yo recomiendo ver todos los años en el mes de Elul, y quien no la conozca todavía, os recomiendo verla en los próximos 10 días, porque de verdad el pensamiento de la persona tiene que estar enfocado, si bien en su presente, también en sus aspiraciones futuras. En este sentido, cuando hablamos del sentido de la vida, también tenemos que pensar o reflexionar sobre la conclusión de la misma. Yo os traigo aquí un editorial que fue publicado en el periódico Shaharit en la víspera del Lag BaOmer, y en el que se hablaba precisamente sobre ese momento del final de la vida de Rabbi Simon Bar Yochai y el significado del final de ese momento. Y nos dicen además que tiene un componente de alegría muy intenso. Y así nos dicen: para comprender la alegría en Lag BaOmer, hay que comprender el significado correcto de la partida, del fallecimiento de la persona. El momento del fallecimiento es el instante en el que se ha dado por concluida su misión, su shelihut, la misión o shelihut de la persona en este mundo. Por lo tanto, no solamente es un momento de alegría, sino que es el único momento en el que sabemos cuál, o en el que podemos intuir cuál puede haber sido la misión de cada uno y cada uno de nosotros en este. Ahora bien, cuando buscamos el sentido de la vida, nuestra tradición trata de mirar o trata de enfocarse en los textos. Y por supuesto siempre se va a enfocar en primer lugar en el texto central de nuestra tradición, en la Torá. Y fijaos lo que encontramos en el libro de Barim. Y ahora, oh Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios te pide? Únicamente que temas al Eterno tu Dios, que andes en o por, aquí la traducción es difícil, en o por todos sus caminos, y que le ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La lejet bejol de Gahav, el sentido de las existencias, de las múltiples y diferentes existencias, parece encontrarse contenido en esta expresión. La lejet bejol de Gahav, caminar, ir, andar por todos o en todos sus caminos. Y lo podemos interpretar de varias formas. Por una parte, si decimos caminar en todos sus caminos, sería tratar de experimentar la vida al máximo, aprovechar cada instante, cada momento disponible y saborear los diferentes momentos que podemos disfrutar, las diferentes experiencias. Y sin embargo, si decimos por todos sus caminos, tenemos que observar
o tenemos que analizar, tenemos que buscar un significado un poco diferente. Y este significado lo encontramos en el Talmud. Y nos dicen, ¿qué significaría esta expresión? Y nos dicen, Ela lealech achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. O sea, sé que ha de imitar la persona las cualidades del santo, bendito sea, del creador del mundo. Así que dos concepciones con respecto a este pasuk, con respecto a esta expresión. Por un lado, el tratar de experimentar la vida al máximo, de aprovechar cada instante, carpe diem, que dirían los latinos, y por otro lado, el tratar de imitar las cualidades del creador del mundo. ¿Y cuáles son esas cualidades? Nos podríamos preguntar. Y por supuesto que en nuestra tradición encontramos múltiples respuestas y hoy vamos a explorar la respuesta que nos dio el Rav Moshe Cordovero en su libro Tomeo de Boga. Fijaos aquí, el título del libro viene tomado de uno de los psukim de los que hablábamos hace unas semanas, haciendo referencia tal vez a algo que en el judaísmo es totalmente innovador. En el judaísmo, el musar, o sea, la ética y la moral, no parecen formar parte del corpus jurídico, de lo reglamentado. Pero, con el título que nuestro amigo, el rabino Moshe Cordovero, le otorga a su libro, a un libro dedicado al musar, a la ética y a la moral, parece insinuarnos que el estatus de la ética, de la moral, es diferente al que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Posteriormente, esta idea también la va a adoptar el Hafetz Haim de una forma mucho más tardía y la va a plasmar también en su literatura. Pero fijaos, aquí tenemos al Rav Moshe Cordovero, que parece que nos dice, Tomer de Boga, el sitio donde venía el pueblo de Israel a ser juzgado, a conocer cuáles eran los aspectos de la ley que eran determinantes o que eran pertinentes para su existencia, de nuevo lo encontramos, o de nuevo encontramos que tiene un contenido ético y moral. Parece que Moshe Cordovero es lo que nos quiere insinuar con este título. Fijaos, el rabino Moshe Cordovero, del cual aquí veis una imagen en la parte inferior derecha de la pantalla, fue un rabino sfaradí, Kamuván, que nació posiblemente en Córdoba, aunque no lo sabemos, y que falleció en Tzfat, falleció en Israel. Ahora, la imagen que veis en la pantalla no es una imagen real de él, es una imagen figurada, ¿ok? Él no tenía ese aspecto. Él era un judío de España, llegado a la tierra de Israel. Su aspecto posiblemente era bastante distinto a lo que nos indican aquí. Pero como no conservamos ninguna imagen, y es la única que pude encontrar, quería compartirla con vosotros, para que podamos tener también un reflejo visual de lo que en nuestro imaginario colectivo podría ser el Rabí Moshe Cordovero. Su tumba puede ser visitada hasta el día de hoy, como de hecho lo es, y bueno, es una interesante experiencia que yo recomiendo a quienes tengan la oportunidad. Rabí Moshe Cordovero escribe el libro Tomer de Boga y en él recopila una cantidad de ideas relativas, como os decía, a la ética y a la moral, pero encuentra su fundamento y analiza, entre otros textos, un texto que leemos en Shabbat Shuvah. ¿Okay? En unos días lo vamos a leer. Pero antes de llegar a ese texto y a su análisis,
vamos a ver qué nos dice o cómo introduce el rabino Moshe Cordovero toda esta idea o estas ideas en su libro. Dice, el hombre tiene el deber de imitar a su creador, y entonces su forma e imagen serán similares a la suprema forma. Fijaos qué idea. ¿Cómo va a parecerse el ser humano a Dios? ¿Cómo se va a cumplir ese pasuk? ¿Cómo puede ser posible que la persona sea similar en Tselem y Demut? ¿Cómo puede ser posible? Y nos dice, y por supuesto, o en el supuesto caso de que se asemeje en la forma, pero no en los actos, estaría falsificando la forma y se diría sobre él que tiene una hermosa forma, pero que sus hechos son despreciables. Ahora, interesante qué es lo que nos quiere decir Rabbi Moshe Cordovero cuando habla de la forma. Pues es sabido que lo principal de la imagen y la forma suprema son sus acciones. Nos dice, no estamos hablando de una forma física, sino de sus acciones. ¿Y para qué le servirá a la persona tener un aspecto similar al Supremo en sus órganos y que sus acciones no sean similares a la de su creador? Y parece aquí diferenciar entre esos órganos que serían las mitzvot, entre ese corpus más palpable, más tangible, y esas acciones que parecen tener más que ver con el musar. Entonces es apropiado que se aconseje o que se asemeje en sus acciones a las acciones de la corona, una de las sefirot, ¿ok? No vamos a profundizar en este tema, que contiene las 13 midot, las 13 cualidades que son el reflejo de la compasión suprema y que se insinúan en los versículos, en los versos de Mijá. ¿Quién se asemeja a ti? Serás fiel a Jacob y serás compasivo o será compasivo con nosotros. Y por lo tanto es importante que en la persona se encuentren todas estas virtudes. Estas 13 virtudes. Hay aquí un error en la traducción. ¿Quién es semejante a ti? Quien soporta las transgresiones ejecutadas por el remanente de tu heredad, y sin embargo no permanece enojado para siempre, sino que aplica su piedad, tendrá de nuevo compasión de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, arrojará a las profundidades del mar todas nuestras faltas, tashlich, que va a ser en esta ocasión el domingo. Te mostrarás fiel a Jacob y piadoso con Abraham, como lo juraste a nuestros padres en el pasado. Estos versículos del profeta son los que vamos a leer en Shabbat Shuvah. Estos versículos del profeta nos van a acompañar también en el Teques de Tashlich en 2 días, cuando salgamos a arrojar nuestras faltas. Y son los que a partir de este momento va a comenzar a analizar en el primer capítulo de su libro Rabbi Moshe Cordovero. Y lo hace de la siguiente forma. Y ahora explicaremos con detalle las 13 acciones que es bueno que se encuentren en la persona. Y nos va diciendo una a una. ¿Quién es como tú? Nos enseña que el santo, bendito sea, es un rey ofendido, que soporta los ultrajes superando lo comprensible, más allá de lo esperable. No existe nada que escape de su supervisión, sin duda, y en ningún momento la persona se nutre y existe sin la fuerza superior que el propio creador del mundo le proporciona. Y no se ha dado ningún caso en el que la persona pueda obrar contra Dios y Dios en ese momento no reciba, no le envíe su sustento y pudiese accionar sus extremidades, incluso cuando la persona falta al creador del mundo. El creador del mundo le permite o lo sigue sosteniendo. Y si pudo obrar de aquella manera es debido a que el santo bendito sea soportó su ofensa, no lo aniquiló, no lo exterminó en ese momento. Y a pesar de todo, mantuvo su movimiento en aquel instante, ya sea que erró, transgredió
o faltó, el santo bendito sea, lo soportó. Y se hace aquí una diferenciación entre error, transgresión y falta, como se hace en hebreo, que es muy importante la diferenciación porque nos habla de si existe una intención, si existe una conciencia y o si no existe ninguna de ellas. Y más adelante continúa diciendo, y este es el significado de las palabras del profeta: ¿quién es semejante a ti? Es decir, tu Dios bueno y misericordioso, con poder para vengarte y castigarnos por nuestras faltas. Eres, sin embargo, paciente, soportas el ultraje hasta que la persona se arrepiente. Entiende que esta virtud que el hombre debería hacer suya, ser paciente y soportar el ultraje y no dejar nunca de hacer partícipes de su bondad a aquellos que le ofenden. Esta es la conclusión de el Rabí Moshe Cordovero al pasuk ni el camoja. Tener la capacidad de soportar, de ser pacientes con aquellos que parece que nos están ofendiendo. Pues puede ser que lo estén haciendo por error, puede ser que lo estén haciendo como una falta, o puede ser que lo estén haciendo como una transgresión. Y aquí cabe preguntarnos, en la realidad humana, en la realidad de los seres humanos, de las personas, ¿existe la posibilidad de incluir la palabra nunca? ¿Existe un límite? Y si existe, ¿por dónde o dónde se encontraría este límite? Es la pregunta que yo quiero que nos planteemos y que la guardéis en vuestros corazones en estos días. Y avanzamos. No sea bon, soporta las transgresiones, aquellas que son sin intención. Aquí nos dan un nuevo detalle, ¿ok? Un nuevo detalle sobre este aspecto del que acabamos de hablar. Y en este caso es mayor que la anterior, pues cometer una transgresión, la persona se genera un mashit, cuando así dicen los mekubalim, ¿ok? Cuando la persona comete una transgresión, se genera lo que se llama un mashit, un ángel de la muerte. Tal y como se dice, el que comete una transgresión adquiere un fiscal. Este fiscal se presenta ante el santo bendito sea y dice, fulano me hizo, ¿ok? Me construyó, me creó. Y como no hay criatura que exista en el mundo sin el sustento del creador del mundo, ¿de qué se mantendrá el mashit? ¿Cómo podrá ser que siga existiendo? Y si le dice el santo bendito sea, no sustento mashitim, no sustento ángeles de la muerte, por traducirlo de alguna forma, iría entonces ante quien lo creó para que lo sostenga y tomaría su alma. Y sin embargo el creador del mundo lo sostiene. Y no hace así el santo bendito sea, nos dicen. Entonces la capacidad de ser paciente del ser humano, del creador del mundo, del santo bendito sea, es inmensa, pues sostiene y alimenta al malvado, a aquel malvado ser que creó quien transgredió hasta que éste redima su falta. Fijaos qué clara impronta del mundo místico encontramos en todas estas afirmaciones. Ahora, aprenderá la persona cuán paciente ha de ser para tolerar a su amigo y las cosas malas que le ha hecho sin intención, inintencionadamente, incluso si éstas continúan sucediendo. O sobró contra él y él lo tolerará hasta que su amigo corrija o hasta que se aleje de él por siempre. Aquí, Rabí Moshe Cordovero nos hace conscientes de que en la realidad humana es difícil incluir el término nunca, porque hay excepciones, hay matices que son importantes y que marcan una diferencia. Por lo tanto, aquí dice, o bien su amigo corrige, o bien se alejará de él por siempre. Ahora, y él lo tolerará hasta que su amigo corrija o hasta que se aleje de él por siempre. Y la pregunta aquí es si hemos de mantenernos pasivos en esta acción o si bien tenemos que cumplir la mitzvah. Tenemos que recordarle al otro que nos ha dañado
pues nadie nos va a conocer por nuestros pensamientos ocultos, dijo el sabio. Esto lo hemos escuchado. ¿Qué puede hacer, por lo tanto, la persona dentro de la tradición judía? De nuevo, ojeach tojiach. Has de venir e indicarle al otro que está errando, y él entonces estará en su mano corregir o no. Ahora, continúa con el pasuk, veover al pesha, y dice, y pasa por alto las transgresiones, aquellas que tienen una intención, aquellas que son intencionadas, no solamente hay consciencia, no solamente hay un error, sino que además hay una intención para hacerlas. Y así ha de ser la persona. No ha de decir que arregló lo que el otro hizo o destrozó. Fijaos qué lindo. No dirá todo esto, pues es sabido que la persona también comete errores. Y el santo, bendito sea, por sí mismo, y no a través de ningún enviado, corrige el daño y limpia el legado de su error. Y es por eso que se avergonzaría una persona en el caso de que de nuevo faltase, pues el rey en persona lavó sus manchados ropajes. O sea, ya que a ti no te recuerdan esto, tampoco se lo vas a recordar tú al otro. No ha de decir, arreglé lo que el otro hizo o lo que el otro destrozó. Y aquí os invito a que reflexionéis sobre las excepciones en este sentido. Y lo que nos dice el Hafetz Haim con posterioridad, varios siglos después, en su libro Shmirat HaLashon, un libro que también, además de Tomer de Boga, os recomiendo que leáis, Shmirat HaLashon. Y el Hafetz Haim establece algunas excepciones a esta norma. Y dice, es importante que tengamos en cuenta que tal vez nosotros mismos vamos a ser dañados y por lo tanto podemos buscar esa información sobre el otro, pero solamente si el daño recae sobre mí mismo, no sobre aquellas personas a las que quiero, sobre mí mismo. Es interesante esta concepción. O si puedo advertir al otro para que no sea dañado. Exploradlo. Es una interesante y filosófica discusión en torno a la halajá también. Lisharit Nahalató, al remanente de su heredad. Y nos dice el Rabí Moshe Cordovero, esta es la razón por la que el verso dice del Sheherit de su heredad, de She'er Basar. Esto es relación de carne. Existe una cercanía entre Hashem y su pueblo. Esa relación de carne y por ello son su heredad. ¿Y qué dice? Si los castigo es sabido que su dolor me duele, como está escrito, en todas sus estrecheces se apena. Esto quien es papá, quien es mamá, sabe lo que significa el castigar a una hija o un hijo. El tener que ponerle una sanción porque no ha estudiado suficientemente, porque ha suspendido, porque este año no ha llegado a aquellos objetivos que quisiéramos, o porque ha desarrollado un comportamiento que no es positivo y por lo tanto se estila ciertamente en las calles en las que hay una televisión, a no dejar que las chicas y los chicos accedan a la televisión, o a quitarles el teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Y cómo el ver el sufrimiento de esa niña o ese chico también genera un dolor en el corazón de la mamá y del papá, que saben que quien forma parte de su carne, de su círculo más cercano, lo está pasando. Así la persona de conducirse con el otro y todo Israel son parientes. Y a veces, ciertamente, es mucho más tangible esta realidad de lo que parece, porque sabéis, como decimos siempre, it's a small Jewish world. Es un pequeño mundo judío. Si bien no hay parentesco directo, siempre hay un cierto relativo parentesco, y no solo eso, siempre hay alguien que conoce a alguien.
Y por ello se nos ordenó, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una mitzvah que es sobre Israel, y es adecuado que quiera ver las cosas positivas del otro, y no hable en absoluto de sus aspectos negativos. Fijaos, Rabí Moshe Cordovero nos da aquí una pista muy clara de lo que significa el amor en el judaísmo, y lo hemos comentado ya más veces, pero aquí os traigo una prueba adicional más de que esta visión del amor, como el querer para el otro lo que uno quiere para uno mismo y no querer para el otro lo que uno no quiere para uno mismo, es la perspectiva del amor en el judaísmo. Y no otras perspectivas vacías del amor como un sentimiento que lanzamos hacia el universo o hacia el mundo. Ese es otro tipo de sentimiento que pertenece a otro tipo de tradiciones, que se asienta en la percepción del amor romántico, que es una construcción moderna. Pero aquí está el verdadero amor, que quiera ver las cosas positivas del otro y que no hable de sus aspectos negativos. Aquí de nuevo, y amarás el prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar desde una perspectiva judía? Pensadlo en estos días. ¿A quiénes va destinado este amor? No conserva por siempre su ira, continúa diciendo el texto. Y nos dice Rabí Moshe Cordovero, incluso si la persona continúa faltando, no le guardará resentimiento, el santo bendito sea. Y en caso de guardarle resentimiento, anulará su enfado, incluso si no retorna y se redime, no castiga, sino que espera que se arrepienta. Y esto tiene una vigencia especial en Rosh Hashanah. Y esta es una cualidad que es óptimo que adopte la persona cuando se relaciona con sus iguales, incluso si puede reprender a su amigo o a sus hijos, y no preservará su enfado. O sea, hay que diferenciar entre ojeach tojiach y otra mitzvah muy importante, lotisna et ajija bilbabeja, no guardarás odio contra tu hermano en tu corazón. Por lo tanto, no preservará su enfado, inclusive si ya se enfadó, sino que tratará de anularlo y no guardará su enfado por siempre. Y nos ordena acercarlo con amor, pues tal vez este camino ayude. Ahora, con amor, acercar a la persona con amor, tal vez para ayudarle. Y aquí nos podemos plantear qué significa guardar rencor y qué costes tiene. Y como os decía, estas dos mitzvot tan importantes. Lotisna et ajija bilbabeja, y otra más que aún no he mencionado. Lotikom velotito et benei ameja, no te vengarás ni guardarás rencor. Qué importante es esto. Aplica su piedad. Ki hafetz hesed hu. Y si ellos están en deuda por haber cometido una falta y hacen una obra piadosa uno con el otro, entonces se apiada de ellos. Y la cualidad del juicio que tendería a acabar con ellos se contiene. Fijaos, es imposible no errar en esta vida. Y sin embargo, cuando vemos que el otro hace algo positivo, tendemos a verlo, a observarlo de otra forma. Y entonces estamos aplicando la piedad, una piedad bien comprendida, ¿ok? De nuevo, no fundamentada en el amor enajenado, sino en la comprensión profunda de que nosotros somos el reflejo del otro, o de que nosotros podemos encontrar nuestro reflejo en el otro, en sus acciones. Es por tanto apropiado que la persona se conduzca de esta manera, e incluso si se entera de que alguien le está dañando y que le hace enfadar, ha de comprender que esta persona también tiene un lado positivo, que hace bien a otras personas, o tal vez que tiene alguna buena virtud, y con este pensamiento le bastará para frenar el enfado y podrá ser compasivo con él.
esa persona también tiene un lado positivo. También tiene un lado positivo que hace bien a otras personas. O tal vez alguna buena virtud. Y con este pensamiento bastará para frenar el enfado y será compasivo con él. Fijaos, lo que nos decía antes, trata de observar en las otras personas ese pequeño o gran foco de luz. Porque toda persona va a tener, aunque sea un pequeño resquicio de luz. Y si bien a veces nos es muy difícil, y por eso me pregunto, o quiero preguntaros, si es suficiente, tiene que ser el faro que nos guíe. Esa pequeña luz en mitad del mar tiene que ser la que nos oriente y la que nos ayude a tratar, al menos a tratar, de asumir la complejidad del otro y por lo tanto a integrar los contrastes que encontramos en su forma de actuar. Continuamos. Yashuv Yerachamenu, y volverá a ser piadoso, pues Hashem no se comporta como las personas que cuando alguien les hizo enfadar, después de reconciliarse con él, su afecto va a cambiar. Recordad la historia de aquella persona que va al rabino y le pregunta: he dañado a mi vecino, a mi amigo, y está enfadado conmigo, ¿qué puedo hacer? Y le dice el rabino: ve a tu casa, abre la ventana, agarra una almohada de plumas, un almohadón de plumas, desgarra el tejido y deja que las plumas vuelen. Y así hizo el buen hombre, siguió el consejo del rabino. Y a los días volvió y le dijo: rabino, la situación no se ha resuelto. ¿Qué puedo hacer ahora? Y el rabino le dijo: ahora vete y trata de recoger todas las plumas que cayeron. Y el tipo así lo hizo. Y de nuevo volvió por tercera vez al rabino y le dijo: no ha resuelto nada. Y el rabino le dijo: efectivamente, una vez que uno realiza una acción, siempre va a haber una consecuencia, siempre va a haber un pequeño cambio. Ese afecto va a cambiar. Y la pregunta es si ese afecto va a cambiar y va a ser un afecto más completo, más integrador, como decía antes, ¿ok? En el que seamos capaces de integrar después del enamoramiento inicial la complejidad del otro, o no. Esa es la diferencia. Y todo esto significa que quien erró y se ha arrepentido no puede sentirse satisfecho con una valla alrededor de la falta, como sucede con el absolutamente justo. Una pequeña valla es suficiente para que actúe como barrera y evitar su transgresión, pero tal barrera no bastará para el que ya faltó. Y nos dice: y así deberá comportarse con su prójimo. No debe alimentar el odio por la ofensa, sino que al ver que su vecino quiere agradarle, debe mostrar hacia él el mayor grado de bondad y amor del que mostraba antes. Y de nuevo, amor fundamentado en la comprensión de que la acción del otro fue un error, pero que también nosotros somos susceptibles de cometer ese error, o un error incluso más grave. Y debe decir, es comparable a la posición de los arrepentidos, en cuyo lugar es el absolutamente justo no puede ponerse, y como ninguno de nosotros es absolutamente justo. Y debe alentarlo en un grado mucho mayor que aquellos que son absolutamente justos, es decir, aquellos que no le han ofendido. Fijaos, en vez de alejarnos, lo que tenemos que hacer es acercarnos. Y no estoy hablando aquí de una postura masoquista, porque de nuevo, existe un límite a esa incondicionalidad. Y nos dice, resueño esta idea, no debe alimentar el odio por la ofensa pasada, sino que al ver que su vecino quiere agradarle, debe mostrar hacia él un mayor grado de bondad y amor que el que mostraba antes. Ahora tenemos que preguntarnos en estos 10 días si existen condiciones o si es incondicional. Y seguimos. Yichbosh abonotenu. Sepultará nuestras iniquidades. Y está escrito:
el mal no habitará en ti. El mal no puede habitar en tu morada. Si esto es así, el pecado no puede entrar en la presencia interior. Aquí es una idea mística. Por ello no hay ningún premio en este mundo para el que lleva a cabo un buen acto. No esperes la recompensa hoy, pues las buenas obras están ante su presencia, ante la presencia del Creador del mundo. Y cómo Él podría recompensar espiritualmente en un mundo material por lo que está en su presencia. Debes saber que el mundo entero no es digno de un solo acto bueno y de su beatitud espiritual. Es por ello que no acepta el soborno de las buenas obras. Aquí está la gran pregunta que nos hacemos siempre, y hay libros que se escribieron en torno a ella. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Y nuestros sabios ya intentaron responder esto. Rasha begalo, Tzadik begalo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una pista. Cuando haces algo, no pienses que va a haber una recompensa. ¿Recordáis que hablábamos de Ismael ben Elisha y Dios diciéndole, bendíceme? ¿De qué le sirve al creador del mundo que Ismael ben Elisha le bendiga? De absolutamente nada. No solo no le aporta nada, sino que no tiene ningún sentido. Pero, Ismael ben Elisha, que sabe que no tiene por qué haber una recompensa a sus actos, por sus acciones, lo que hace es transformar esa situación y emitir otro tipo de no bendición, como se le había pedido, sino un tipo de plegaria, una petición. No existe el soborno para el creador del mundo. Este es el significado de sepultará nuestras iniquidades, a saber, que los pecados no prevalecen en su presencia como permanecerán los actos buenos, los actos positivos prevalecerán sobre los actos negativos, sino que somete los pecados para que no asciendan y no tengan cabida ante su presencia. Es una idea mística. Aunque su providencia se extiende sobre todos los hombres, buenos y malos, Él, no obstante, no somete al bueno, sino que permite que florezca, que ascienda hacia arriba, que se eleve mediante la acumulación de sus buenas obras, hasta construir fuera de él un edificio y una honorable túnica. Estos son pensamientos del mundo místico. Por el contrario, nos hablan aquí de los ropajes del creador del mundo. Por el contrario, los pecados no poseen esta propiedad, las transgresiones, sino que son sometidos por él, por el creador del mundo, a fin de que no tengan entrada o cabida en la presencia más profunda. Y por lo tanto, cuando alguien comete una falla, nos dice de Rabbi Moshe Cordovero, y no debe desterrarlo de su corazón diciendo, ha hecho el bien para mí, pero también se ha comportado mal conmigo, planteándonos la cuestión de que si obrásemos de esta forma, desterrando de nuestros corazones a las otras personas, porque nos dañaron, y aquí de nuevo hay matices y hay situaciones diferentes, nos tendríamos que preguntar, o nos pregunta Rabbi Moshe Cordovero, si obras así, ¿dónde queda la integración de la complejidad del otro? ¿Dónde queda tu propia complejidad? ¿Dónde queda para ti ubicado el complejo, el concepto complejidad? Y arrojará al fondo del mar todas sus faltas. Este es el pasuk, el versículo que vamos a decir en Taslich. Esta es la gran cualidad del santo bendito sea, dice Rabbi Moshe Cordovero. Pues cuando Israel erró, cuando se equivocó, los entregó a todos ellos a manos del faraón. Pero cuando estos se arrepintieron, ¿por qué debían ser castigados por el faraón, o Sanjerib, o Hamán, o por otros similares? El santo bendito sea
no se contenta con decir, puesto que ellos se han arrepentido y ningún mal caerá sobre ellos, y Amán, Paró, Sanjerib se alejarán de ellos. Esto no es suficiente, dice Rabbi Moshe Cordovero, sino que el trabajo de Amán revertirá en su propia cabeza, y así con el faraón y con Sanjerib, como lo vemos en las profecías, ¿ok? Todo el tiempo vemos Masaot de los profetas a otros pueblos que han dañado a nuestro pueblo. El hombre debe comportarse de acuerdo con esta cualidad, aun y cuando su vecino sea un malvado, aplastado por el sufrimiento a causa de sus errores. El vecino es tan malvado, tan perverso, que sus acciones tienen consecuencias. No debe odiarlo, pues después de haber sido deshonrado será como tu hermano, por lo que debe acoger a los que sufren y son castigados y ser compasivo con ellos. Por el contrario, debe preservarlos de sus enemigos y no decir sus sufrimientos son la consecuencia de sus faltas, sino de que debe tener compasión por ellos, según he explicado. Y dice, aun cuando su vecino sea malvado, no debe odiarlo, por el contrario, debe preservarlo de sus enemigos, sino que debe tener compasión de ellos. Y aquí también hay matices, hay situaciones. Y yo creo que Rabbi Moshe Cordovero, evidentemente, aquí no habla de una situación extrema. Y que fijaos, incluso en una situación extrema en la que nuestra existencia nos topemos con alguien que pudiéramos considerar perverso, y perverso en su primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que no tiene que ver con el hecho de que la persona ejecute acciones que no corresponden a la normatividad, sino perverso con respecto a la maldad que mueve sus acciones. Nos dice Rabbi Moshe Cordovero, incluso en este caso, no olvides que tal vez, ¿ok? Pero yo aquí sí que haría ese matiz. En ese caso, siempre tenemos la opción de no ser malvados, de no ser perversos en los mismos términos que lo es esta persona, sino de simple y llanamente alejarnos de ella, de mantener la distancia o de generar una distancia con esta persona, como decíamos al principio, o bien la reconciliación, o bien cada uno por su camino. Y creo que aquí encontramos el significado o parte del significado de lo que nos quiere decir en este punto el propio Rabbi Moshe Cordovero. Seremos compasivos con ellos, incluso si podemos devolverles toda esa maldad. No vamos a hacerlo, simplemente vamos a abstenernos y a alejarnos, para no ser dañados de nuevo y porque no necesitamos hacer todo aquello. Y no se trata de buenismo. Ojo, ya sabéis que yo soy un ferviente no seguidor, y recalco el no, del buenismo. No se trata de ser buenos. Se trata de no deteriorar nuestra experiencia vital y nuestra existencia o nuestras existencias con todo este tipo de acciones que no nos van a aportar nada. Titene emet le Yaakov, será fiel a Jacob. De esta forma tendrá también la persona que comportarse con los demás, recta y con verdad, sin torcer el juicio, siendo compasivo con él. Dejemos de lado la teoría del sándwich, pero no la teoría del sándwich del ser capaz de decirle al otro las cosas con un cierto cariño. No, la teoría del sándwich en la que revestimos de bonitas palabras las cosas hasta tal punto que son incomprensibles para el otro.
De esta forma tendrá también la persona que comportarse con los demás de una forma recta, con verdad, sin torcer el juicio y siendo compasivo con él. En la compasión también se encuentra la rectitud el dirigirnos al otro diciéndole la verdad, sin ser crueles, sin ser violentos, sin ser agresivos, pero expresando las cosas como son, sin falsedades. Y la pregunta es si es esto posible. Reflexionemos en estas semanas. Gesed le Abraham, piadoso con Abraham. Y este atributo se refiere a los que van más allá de la letra de la ley, como hizo Abraham nuestro padre. El santo, bendito sea, se comporta con ellos superando la letra de la ley. No invoca el poder de la justicia ni el juicio severo. Fijaos, hay aquí, tiene que ver también con esto que hablábamos del malvado, ¿no? Del que pueda ser considerado malvado. Esta es la misericordia que mostró con Abraham. Y el santo, bendito sea, se comporta del mismo modo con todos aquellos que actúan como lo hizo con Abraham. Todo hombre debe hacer suya esta cualidad, a saber, aunque debe conducirse con rigor y justicia con todos los hombres, con todas las personas. Cuando se encuentra ante un hombre bueno y santo, debe ir más allá de la letra de la ley. Si es paciente con las demás personas y con los hombres santos, debe mostrarse extremadamente paciente y compasivo. Fijaos, aquí nos dicen, si bien eres paciente con cualquier persona, con la persona que es justa, con la persona que tiene esas cualidades, has de ser más paciente y compasivo. Y irá con todos más allá de la letra de la ley. Los hombres santos, y aquí la pregunta es a qué se refiere con hombres santos, deben ser especialmente importantes para él. ¿Ok? Y debe tenerlos como amigos. Ahora bien, si se nos pide que tengamos un tratamiento especial ante estas personas que son diferentes o que reciben o que han de recibir un tratamiento diferente, la pregunta es, ¿no habíamos dicho que hay una ley para todas las personas? Hok Echad, Mishpat Echad. Bueno, de nuevo, Rabí Moshe Cordovero va mucho más allá. No está hablando de la aplicación del mínimo. Está hablando de un caso o de un supuesto de máximos, un supuesto extendido. Nos aproximamos al final de las Midot. Asher Nishba La'avotenu, tal y como prometiste a nuestros antepasados. Hay personas que no se comportan adecuadamente y el santo bendito sea es compasivo con todos. Aquí nos va a introducir la idea de Rasha Betovlo, el malvado al que le va bien. E intentaron en la Gemara, en Brajot, interpretaron, y haré merced a quien me plazca. Y dijo el creador del mundo, este tesoro es para los indignos, es decir, hay un remanente de misericordia para los indignos. También ellos van a disfrutar de esta misericordia. Pues el santo bendito sea dice, aunque no posean el mérito de los padres, hice un juramento con los patriarcas. Aunque ellos no sean dignos, sus padres serán hombres dignos y rectos. Despreciando a los hijos, desprecio a los padres, dice. Y no deseo que los padres sean despreciados por mí. Así pues, ocultará la vergüenza de los indignos y mejorará tanto como esté en su poder. Despreciando a los hijos, desprecio a los padres. ¿Qué expresión? Aquí la gran pregunta es si esta expresión es cierta. Tenemos que reflexionar mucho en ella. Mucho. Porque nos puede conducir a un nepotismo que, bueno, puede ser censurable. Tendríamos que pensar. Mimei Kedem, que tiene que ver con antaño. Esta es una cualidad del santo bendito sea, posee con respecto a Israel.
¿Qué sucede cuando el mérito de los padres se ha agotado? Está escrito, he recordado el afecto de tu juventud y el amor de tus desposorios. El santo bendito sea recuerda todas las buenas obras que fueron hechas por la persona desde el día de su nacimiento y por ello crea un atributo especial con el que mostrarle su misericordia. Esta cualidad contiene todas las demás. De este modo debe comportarse también la persona. Cuando en sus semejantes no quede rastro de oración ni de piedad, debe decir, y sin embargo hubo un tiempo en el que aún no había fallado. El recordar en cualquier relación, ya sea una relación, por ejemplo, romántica, aquellos buenos tiempos del principio de la relación, el noviazgo, gente, el noviazgo, en el que tanto pensamos a veces durante la relación del matrimonio, y recordar los días en los que eran honrados y evocar el bien hecho durante su juventud y el amor, los destetados de leche, los recién quitados de los pechos, como dice el versículo. Aquí no hallará a nadie que sea indigno de bondad en ese recuerdo de los buenos momentos, ningún hombre ni indigno de ser recordado en nuestras plegarias o de que seamos compasivos con él. Y por lo tanto se introduce aquí la idea del recuerdo, de la introspección, pero también de la mirada hacia atrás con respecto al otro. He recordado el afecto de tu juventud y el amor de tus desposorios. Recordar. Y fijaos, para cerrar el estudio de este capítulo que hemos repasado levemente a través de una traducción, y os recuerdo como siempre que las traducciones tienen una intención, que las traducciones tienen una interpretación, y sobre todo en textos de este tipo, si bien traté al traducir de abstenerme al máximo de interpretar, pero también para que algunos conceptos se pudieran entender mínimamente, interpreté. Y fijaos qué es lo que nos dicen en Masejet Avot. ¿Qué debemos recordar? Habiba Adam Shenibra Betzelem. Amada es la persona o estimada es la persona que fue creada a imagen. Y recordemos al principio, Tzelem Udmut, ¿ok? Así nos decía al principio, Rabbi Moshe Cordovero hacía un análisis sobre ello. Y recordemos también, Habibin Israel Shenikreu Banim Lamakom. Estimados son Israel, que fueron llamados hijos del Creador, de Dios. Habibin Israel Shenitan Lahem Klichem Da. O sea, sí, estimados son que les fue dado, Klichem Da hace referencia al templo, hace referencia de una forma más amplia a nuestra tradición, a las interpretaciones que hemos recibido, a las profecías que estudiamos y que tienen vigencia. Y aquí de nuevo entra en valor, o es puesto en valor, la tefilá que recordamos en aquel momento del Rabbi Elimelech Milizdansk, que dice, voltéanos, que nuestro corazón vea las virtudes de las otras personas. Qué difícil es esto. Fijaos cuántas ideas del Rabí Moshe Cordovero se condensan en esta tefilá, y no sus defectos. Que hablemos con las otras personas rectamente, otra idea más del Rabí Moshe Cordovero, y de la forma que tú deseas, otra idea más del Rabí Moshe Cordovero, y que no surja el odio de una persona hacia otra idea más afirmada por el Rabí Moshe Cordovero. Refuerza nuestro vínculo en el amor contigo, otra idea más que recoge el Rabí Moshe Cordovero. Tal y como es sabido y conocido por ti. También esto nos lo dice el Rabí Moshe Cordovero cuando habla de las buenas acciones. Que todo sea plácido hacia ti y digamos amén, que sea tu voluntad. Fijaos, una diferencia de tantos siglos y sin embargo una coincidencia
tan grande. Repite palabra a palabra el capítulo primero de Tomer de Bora, que de nuevo os recomiendo leer. Ahora, otra idea impresionante, y quiero que la introduzcamos escuchando un pequeño segmento de esta canción. Leed mientras tanto, por favor, el... Rabbi Shimon ben Yechui oy mae Rabbi Shimon ben Yechui oy mae Chas v'shulem shetish takach toiru Toiru me yisru Rabbi Shimon ben Yechui oy mae Rabbi Shimon ben Yechui oy mae Chas v'shulem shetish takach toiru Toiru me yisru Ki lo yisishokach mit bizarroi Ki lo yisishokach mit bizarroi Ki lo yisishokach Toiru me yisruai Ki lo yisishokach mit bizarroi Ki lo yisishokach mit bizarroi Ki lo yisishokach Toiru me yisruai. Bueno, es una bonita melodía para una frase tan profunda. Es una baraita que nos traen en la que se menciona a Rabbi Shimon Bar Yochai, y abríamos con él la clase además, y nos dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai dice que no suceda que la Torá sea olvidada por Israel. Fijaos la idea del recordar de nuevo, Bar Yochai, a quien se atribuye el origen de la mística judía, ese recordar al que nos invita Rabbi Mordechai Cordovero, que no sea olvidada la Torá de Israel, pues está escrito, no será olvidada por tus descendientes. Somos parte de una cadena de transmisión. Y fijaos, para compensar este momento, llamémoslo tan ashkenazí que hemos tenido hace un instante, lo vamos a compensar con el piyut, con el que en la tradición sefaradí y también de los judíos de los países en los que se encuentra el Islam, y también de los judíos de los países del norte de África, y aquellos judíos que se encuentran en los Balcanes, etcétera, etcétera. Abrimos la tefilá de Rosh Hashanah y decimos un piyut que se llama Ajot Ketaná. Ajot Ketaná, que fijaos, os traduje 3 de sus estrofas. La primera dice, la hermana pequeña, o sea, Knesset Israel, el pueblo de Israel, sus plegarias prepara y enuncia sus alabanzas. Y fijaos, cuando dice pequeña, parece hacer una diferenciación dentro del Knesset Israel, dentro del pueblo de Israel, aquellos que estuvieron antes, aquellos que eran grandes, que tenían más virtudes, y nosotros en el día de hoy, dándonos una perspectiva de una cierta humildad. Prepara y enuncia sus alabanzas. Por piedad, cura sus males. Que concluya el año y sus maldiciones. Así dice el piyut. Con dulces palabras te invoca, con cantos y alabanzas que solo tú mereces. ¿Hasta cuándo ocultarás tus ojos y verás que los extraños consumen su heredad? Fijaos qué lenguaje tan profético, qué lenguaje tan arraigado en la lengua de los profetas. Zarim Ochlim Nahalotea. Estamos en una situación de galut, de diáspora. Y concluye el piyut diciendo, fortaleceos y regocijaos, pues ya pasó la adversidad, ya terminó. Esperad, pues su pacto ha preservado, mantiene su palabra. Esto nos lo decía Rabbi Moshe Cordovero.
y subiréis a Sion. Aquí trae las palabras del propio profeta. Os dijo, allanad el camino, solu mesilotea, el camino a Sion, ¿ok? Que comiencen el año, o que comience el año y sus bendiciones. Así comenzamos, comunidad Sefaradiot, nuestro año, y que comience el año con todas sus bendiciones. Amén. 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 Bellísimo. Solamente me queda deciros, Shana Tová, Shana Tová, Rab. que- Muchísimo. אחות קטנה תפילותיה, אורחה ועונה תהילותיה, אל הרפנה למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. ונועם מילים לך תקראי, ושיר והילולים כי לך נאי, עד מתעלים עינך ותראה, זרים אוכלים נחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. Yeah.